quien fuera cónsul de Bolivia en la ciudad de Orán, en la provincia de Salta, hasta el año 2019, fue condenado a 5 años de prisión por habérsele hallado más de 8 kilos de cocaína y, por supuesto, fue destituido del cargo. Para estar en un lugar de privilegio, necesitamos ser dignos de ese lugar el que estamos ocupando. La palabra dignatario originalmente se refería a un funcionario del Imperio Romano que era enviado a otro territorio con una función determinada. Esta persona debía ser una persona honorable, debía tener una responsabilidad acorde a lo que se le había dado, a lo que se le había asignado, debía ser digno del lugar que estaba ocupando. La dignidad es la cualidad que nos hace merecedores de algo. Y si bien es cierto que frente a Dios no somos dignos absolutamente de nada, porque no somos merecedor absolutamente de nada, debemos comportarnos de tal manera que seamos tenidos por dignos, de ser llamados hijos de Dios y de escapar de todas las cosas que vendrán sobre el mundo entero. Esa es la palabra que quiero compartirte en este día, en Lucas capítulo 21, versículo 36. Si tienes tu Biblia, podemos ir allí. Va a ser una bendición que puedas abrir tu Biblia y que puedas leer lo que nos dice la palabra de Dios. Lucas capítulo 21, versículo 36. Podés mantener tu Biblia abierta porque luego voy a referirme a otras cosas sobre este mismo tema. Lucas capítulo 21, versículo 36 dice, velad pues, dijo el Señor, en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Ser escogido es un privilegio, ser escogido por Dios. La Biblia dice que Dios nos ha escogido. Eso es un privilegio, no es una recompensa, porque Dios no nos ha escogido por ser mejores. La Biblia dice que lo necio del mundo, y lo vil y lo menospreciado escogió Dios. Es decir, que el hecho que Dios nos haya escogido para ser sus hijos, esto es un privilegio. Es por eso que no nos hace esto mejores que los demás. Simplemente tenemos esta gracia de Dios hacia nosotros. Esto mismo lo podemos ver, por ejemplo, en Egipto. Aquella vez cuando Dios va a sacar al pueblo de Egipto, cuando va a enviar la 10ª plaga, la muerte de los primogénitos. Aquí vemos algo muy curioso, y es que si bien Dios tenía bien diferenciado quiénes eran el pueblo escogido, Dios tenía bien diferenciado a quiénes eran los israelitas, aquellos que Dios iba a liberar. Ellos, sin embargo, tuvieron que pintar los dinteles de las puertas de su casa con la sangre de un cordero, el cual es figura de Cristo. O decir que la muerte iba a pasar por esos lugares. Y no era porque fueran israelitas que precisamente la muerte iba a pasar de esas casas y no se iba a meter a sus casas y no iba a morir un primogénito. No era por eso. Era por la sangre. La sangre marcaba una línea divisoria entre quienes son salvos o quienes serían salvos de esa oportunidad de quienes no lo harían. Es por eso que es Cristo el único digno. A esto se refiere la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 5. El versículo 9 dice... 5:9 dice, y cantaban un cántico nuevo diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir su sello, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Las cosas que vendrán en este pasaje se refiere específicamente en el contexto a las cosas que iban a venir sobre Jerusalén, específicamente en el año 70 después de Cristo, la destrucción de Jerusalén. Sin embargo, esto también tiene una connotación escatológica que nos alcanza a nosotros y que llega hasta nuestros días. Las cosas que vendrán, dice el texto aquí, dice que serán como un lazo sobre todos los que habitan sobre toda la faz de la tierra. Eso significa que abarca mucho más que a Jerusalén y a aquella generación que vivió esa destrucción de Jerusalén. Abarca también hasta nuestros tiempos y llega hasta nuestros tiempos. Son las cosas y los juicios que vendrán de parte de Dios por causa del pecado de la humanidad. Nosotros estamos viendo esto constantemente. Desde la antigüedad Dios envió juicios sobre Sodoma y Gomorra. Son juicios, la ira de Dios, dice Romanos, que se derrama desde el cielo por la injusticia y por el pecado de la humanidad. Estos juicios de Dios vienen constantemente, no porque Dios esté
enviando esto como un castigo, o porque Dios sea malo, o porque Dios sea demasiado severo, sino que Satanás tiene a la puerta abierta para atacar, para traer destrucción, para traer muerte, y Dios no puede impedir nada porque Dios es justo y nosotros somos merecedores de ese juicio y de ese castigo de Dios. Estas cosas, dice la Biblia, que vendrán constantemente sobre el mundo entero, pero hay una palabra que aquí nos dice muy importante, y que debemos orar y velar para ser tenidos por dignos de escapar. Por causa de nuestro pecado, ninguno de nosotros somos dignos realmente. Sin embargo, nos dice que vivamos de tal manera que podamos ser tenidos por digno, porque era igual que los israelitas en aquella noche donde iba a haber la muerte de los primogénitos en todo Egipto. Lo que marcaba la diferencia era la línea divisoria de esa sangre en los dinteles de las puertas de las casas marcaba una línea divisoria, por donde la muerte dice que iba a pasar y no iba a tocar esa familia. Sin embargo, ellos debían velar toda esa noche. Ellos debían estar en la casa. No podían andar por las calles, no podían salir, no podían cruzar la línea divisoria de la sangre. Ellos debían estar atentos, porque Dios los iba a liberar esa misma noche. Del mismo modo nosotros debemos velar. La sangre de Cristo, si has recibido a Cristo en tu corazón, la sangre de Cristo marca una línea divisoria en tu vida para aquellas cosas que no te toquen. Sin embargo, acá el texto dice que debemos velar, que no debemos cruzar esa línea divisoria, la línea que la sangre marca en nuestra vida. Y hay tres cosas que vamos a mencionar, que seguramente hay muchas más, pero que este texto nos dice específicamente sobre las cuales debemos velar para que estas cosas no vengan sobre nosotros. Dice, mirad por vosotros mismos. Debemos velar para ser tenidos por dignos. Esas tres cosas me voy a referir allí en el capítulo 21, en el versículo 34. Mira que dice la palabra de Dios, lo leemos todo y luego lo desglosamos en parte. Dice, mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y de embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Hay tres cosas que nos menciona aquí el texto. La primera son las glotonerías, la segunda es la embriaguez y la tercera son los afanes de esta vida. Y esas tres cosas te quiero hablar porque son esenciales si queremos ser tenidos por dignos de escapar de estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Lo primero que se nos menciona entonces son las glotonerías. Se ha dicho muchas veces que todos los excesos son malos. El exceso de comida, el exceso de alcohol, el exceso de azúcares o de sales, el exceso, por ejemplo, de medicamentos. Un medicamento puede ser bueno, pero si lo tomas en exceso será malo para tu salud. El café en sí mismo no es malo, el exceso de café y hasta el exceso de velocidad es algo malo. Hay cosas que no son malas en sí mismas, pero lo malo es el exceso de esas cosas, o lo que el exceso de esas cosas produce en nuestro corazón. Por eso lo primero que se nos dice, en lo cual debemos que velar para ser tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán, es que nuestro corazón no se cargue de glotonería, porque cuando hay cosas que empiezan a llenar nuestro corazón y empezamos a saciar nuestra vida de aquello que no es Dios, nuestro corazón pierde el apetito por las cosas de Dios. Es sabido que el sueño viene luego de que nuestro estómago sea saciado, luego de que hemos almorzado o hemos cenado. Estamos tan saciados que entonces se viene el sueño sobre nosotros. Y esto es lo que pasó allí en el huerto Getsemaní, en Mateo capítulo 26, donde dice que el Señor llegó al huerto Getsemaní y le dijo a los discípulos, velad para que no entréis en tentación. Y luego dice que volvió, ellos estaban durmiendo. Y el Señor les dice, ¿no habéis podido velar una hora? Ahora dice que sus ojos estaban cargados de sueño. ¿Por qué estaban cargados de sueño? El contexto nos muestra que hacía muy poco que ellos habían cenado. Esto es algo natural, pero en lo espiritual sucede lo mismo. Cuando nuestro corazón se va cargando de cosas, cuando empezamos a llenar nuestro corazón, y a veces sucede cuando Dios nos prospera, cuando nos sentimos bien, cuando tienes un televisor y puedes ver algo, y no tiene nada de malo que veas. Ahora, si te pasas todo el día en la tele, si te pasas todo el día en internet, no está malo que practiques un deporte, pero si toda tu vida gira en torno a un deporte, si toda tu vida comienza a girar y a llenar tu corazón de todas las cosas, esto va quitando
despertando tu apetito por Dios. En Deuteronomio capítulo 32, versículo 15 dice que Dios le dice a Israel que su corazón había engordado, que ellos se habían saciado de tantas cosas y habían perdido el apetito por Dios. Debemos cuidar que nuestro corazón no se cargue de glotonería, que no se cargue de cosas, que no se llene de otra cosa que no sea Dios, porque entonces perdemos el apetito por la oración, perdemos el apetito por la lectura de la palabra, ya no queremos leer la palabra y nuestra mente se llena de sueño, como que nuestros sentidos se amodorran, viene esa pesadez a nuestra mente, ya no tenemos ganas de orar, ya no tenemos deseos de leer la palabra, ya no tenemos deseo de congregarnos, porque nuestro corazón se ha cargado de glotonería. La segunda cosa que nos dice el texto, que debemos velar, y que debemos mirar por nosotros mismos y debemos velar para ser tenido por digno de escapar, es que nuestro corazón no se cargue de embriaguez. La segunda cosa que nos dice el versículo 34. Cuando pierdes el control de tu mente, entonces pierdes el control de tu vida. La embriaguez, lo que nos menciona aquí, tiene una connotación cultural y una connotación histórica. En los bacanales era el culto al dios Bacón. Y en estos bacanales los hombres y las mujeres se intoxicaban con vino, se emborrachaban y entonces comenzaban a correr desnudos por los viñedos, así celebraban este culto, con desnudez, con desenfreno, con personas borrachas, ¿sí? Con canciones alocadas, salvajes, y así celebraban este culto. ¿Sí? Allí tiene el origen esta palabra de embriaguez que se nos refiere aquí el texto. Por eso que lo segundo que se nos dice, en lo cual debemos mirar por nosotros mismos, debemos velar para ser tenidos por dignos, es cuidar que nuestro corazón no se cargue de embriaguez. La palabra aquí embriaguez, la palabra griega medicé, que significa intoxicarse. A esa misma palabra es la que se utiliza en Efesios capítulo 5, versículo 28, cuando dice, no os embriaguéis con vino. No intoxicarse de esas cosas. Dice, en lo cual hay disolución. Esta palabra es desenfreno, porque la persona que se alcoholiza, ¿sí? Cae en un desenfreno y eso desencadena un montón de otras cosas. Cuando la persona se alcoholiza, puede llevar esto a prostituirse con su cuerpo, puede llevarlo a pecados inmorales, puede llevarlo inclusive a ser una persona violenta. Una persona llega a violar o llega a matar o llega a cometer un acto atroz, pero primero hay algo que lo lleva ahí, y a esto se refiere esto de no os embriaguéis. Todo lo que te hace perder el control de tu mente es una embriaguez. Hay personas que no necesitan tomar alcohol, la música misma le hace llevar a un estado de éxtasis, y entonces la persona entra en un éxtasis y comienza a meterse en algo que le hace perder el control de su vida. A veces los placeres, la droga, las inmoralidades, la pornografía, ¿a dónde te lleva? ¿A dónde te conduce embriagarte de esta cosa? Y lo primero que nos dice el primer mandamiento que nos menciona el Señor, dice, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente. Notemos que antes del corazón y la fuerza dice con toda tu mente. Es decir, que nunca debemos perder el control de nuestra mente. No debemos permitir que nada nos embriague a tal punto que perdamos el control de nuestros pensamientos, porque es a lo primero que el Señor nos llama a amarlo con toda nuestra mente, y nadie que no ame a Dios con toda su mente puede ser tenido por digno de escapar de estas cosas que vendrán sobre el mundo entero. La tercera cosa que nos menciona el texto, que debemos tener cuidado de no cargar nuestro corazón, son los afanes de la vida. La eficacia de la palabra no depende tanto de Dios, depende de nosotros, porque la palabra es comparada en la Biblia con una semilla, y la semilla puede ser extraordinaria, sin embargo dependerá de muchas cosas, dependerá del terreno, de la calidad de la tierra, de la preparación de la tierra, y dependerá también de aquellas cosas que están allí en la tierra. Si la tierra no es limpiada, si la tierra no es cuidada, la semilla esa se ahogará. Está comprobado que las malas hierbas en los cultivos de maíz, en los cultivos de trigo, pueden echar a perder hasta un 40% la producción.
Esto significa que la semilla de maíz o de trigo puede ser extraordinariamente buena. Aún la tierra puede ser extraordinariamente buena, pero si hay malas hierbas, que estos crecen de manera natural, ahogarán esa semilla. A esto se refiere la palabra de Dios en Marcos capítulo 4, versículo 19, cuando dice que los afanes de este siglo, los espinos, ahogan la palabra y la hacen infructuosa. No porque Dios falle, la palabra de Dios falle, sino porque nosotros permitimos a esto, los afanes de la vida. Y esto es lo tercero que nos dice el texto, en los cuales debemos mirar por nosotros mismos. Y debemos velar y orar para ser tenidos por dignos de escapar. Es sobre los afanes de la vida. No permitir que nuestro corazón se afane, se cargue con los afanes de la vida. Porque los afanes de la vida son los que pueden ahogar la palabra. Esto es lo que le sucedió a la mujer de Lot. La mujer de Lot no pudo con su afán y miró hacia atrás porque ella estaba afanada por las cosas que dejaba hacia atrás. Y esto fue clave porque ella no fue tenida por digno de escapar. Quien carga su corazón de los afanes de la vida, pone a Dios en segundo lugar. El afán de la vida es el afán por lo estético, el afán de la vida es el afán por la satisfacción personal. O sea, personas que se afanan por decir yo quiero tener esto, quiero tener lo otro, que si llego a tener una casa así, de esta manera, o un vehículo de estas condiciones, o que si me puedo ir de vacaciones y si no me puedo ir. Y esas son cosas secundarias, pero a veces nos cargamos nuestro corazón. La búsqueda de competir, hay gente que vive compitiendo con el vecino, con el primo, con el hermano inclusive, que si tengo más o si tengo menos, ¿sí? La búsqueda del reconocimiento, hay gente que se afana por sentirse reconocida, hoy en día las redes sociales que está tan de moda, si la gente busca la aprobación, el like, que cuántos likes tengo, que cuántos seguidores tengo, que cuántas cosas, que son afanes, el enfoque en lo material. Cuando nuestro corazón se carga de todas estas cosas, dejamos a Dios en segundo lugar. Y necesitamos velar que nuestro corazón no se cargue de estas cosas para ser tenido por digno de escapar de las cosas que vendrán. Yo no sé si alguna vez viste la película Salvando al Soldado Ryan. Esta película trata de que son enviados en una misión especial para salvar a un soldado porque ya sus dos hermanos habían muerto en la guerra y la ley de Estados Unidos dice que la madre no podía quedarse con todos los hijos muertos en la guerra. Así que había que salvar al soldado Ryan porque era el último de los hijos que tenía esta mujer. Así que es enviado allí un pelotón y el capitán del pelotón, Tom Hanks, ¿sí? Él va al frente para salvar, finalmente logran rescatarlo a duras penas, pero el capitán del pelotón es herido de muerte. Y estando con el soldado Ryan, al cual ha dado su vida, y muchos soldados murieron para poder rescatarlo, este hombre le dice unas palabras tremendas a este soldado. Él le dice en sus últimas palabras: hágase usted merecedor y digno del esfuerzo. ¿Qué fue lo que le dijo? Mira, no sos digno de que toda esta gente haya muerto por vos. No sos digno de que se haya derramado tanta sangre para salvarte. Pero a partir de ahora, por causa de que has sido salvado, hacete merecedor de esto. Hacete digno de esto. Al finalizar, cuando ya era un hombre viejo, se acerca a la tumba de este hombre y Ryan le pregunta a su esposa: ¿crees que he sido digno? ¿Crees que he sido merecedor de todo lo que se hizo por mí? Sin lugar a duda, ninguno de nosotros somos dignos delante de Dios. No somos dignos. Él murió cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Cristo murió por nosotros en la cruz. Siendo nosotros enemigos de Dios, Él hizo esa obra por nosotros. Pero sin embargo, aunque no somos dignos, debemos ser tenidos por dignos. Debemos orar ser tenidos por dignos porque tal sacrificio en la cruz, tal derramamiento de sangre en la cruz, tal sacrificio de Cristo en la cruz, que dejó su trono para morir en nuestro lugar, demanda de que nosotros vivamos una vida para ser tenidos por digno. Por lo cual, si quieres ser tenido por digno de escapar de todas estas cosas que vendrán sobre el mundo entero, guarda tu corazón de toda glotonería, de toda embriaguez y de los afanes de la vida. Porque la sangre de Cristo marca la línea divisoria entre los que no son salvos y los que lo son. Sin embargo, velar en todo tiempo para ser tenido por digno de escapar es un asunto personal. Y aquí se nos dice que debemos mirar por nosotros mismos, porque esto será determinante para estar en pie delante del Hijo del Hombre en su venida. Si aún no has recibido a Cristo en tu corazón, si nunca le abriste tu corazón a Cristo, si nunca te arrepentiste de tus pecados, si sientes que todavía no has nacido de nuevo, el milagro más grande que Dios puede hacer en tu vida
Y aún si sientes que has caminado todo este tiempo con el Señor, pero todavía sientes que no eres digno, este es el mejor momento para que comiences a velar en tu vida y seas tenido por digno de escapar de las cosas que vendrán. Porque la venida de Cristo es un hecho, porque Cristo vendrá. Y porque Cristo se llevará lo suyo, y debemos orar para velar y velar para ser tenidos por dignos. Te invito a que hagas esta oración conmigo. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor Dios mío, porque aunque no somos dignos, aunque no hay absolutamente nada que podamos hacer para ser salvos, aunque, Señor Dios mío, no hay ninguna obra que nos lleve a ser dignos de esa salvación, ni a ser dignos de escapar, sin embargo, Señor, podemos velar. Sin embargo, que tu palabra, Señor, nos muestra que debemos velar, debemos estar atentos, debemos mirar por nosotros mismos para ser tenidos por dignos. Señor, ayúdanos en tu gracia, ayúdanos en tu misericordia, Señor. Hay personas, Dios mío, que están luchando con ciertos pecados, que están luchando con ciertos hábitos en su vida, Señor Dios mío, que los están encadenando, y el enemigo aprovecha esta situación para acusar sus conciencias, para mantenerlos alejados, Señor, del plan tuyo, de tu propósito en su vida. Yo envío tu palabra, Señor. Tal vez alguno de los que está viendo este video, oyendo este mensaje, necesita desesperadamente de la salvación, necesita desesperadamente recibir este perdón de sus pecados a través de la gracia y ser limpiados con la sangre que hace más de 2000 años fue derramada en la cruz del Calvario. Señor, si este es el caso de alguno que está viendo este video, oyendo este mensaje, yo te pido que tu Espíritu Santo obre con poder en su vida, Señor, trayendo salvación, trayendo sanidad, trayendo restauración, aún en la vida de aquellos que durante muchos años han caminado en este camino, pero aún no se sienten por digno. Señor, esta palabra nos invita a ser tenidos por digno, por eso, Señor, la recibimos en el nombre de Jesús. Amén. Si esta palabra ha sido bendición para tu vida, te invito a que te suscribas a este canal y te invito a que compartas esta palabra, porque entonces será de bendición para aquellos que sean alcanzados por ella. Que el Señor te bendiga.